Creo que estamos listos. Bueno, los rhabdomyomas o tumores cardíacos que son benignos pero existen en el corazón se puede detectar después de 20 semanas del embarazo. Entonces muchas veces hacemos el diagnóstico antes de nacer ahora en vida. También se puede descubrir manifestaciones cerebrales durante el embarazo, pero con más frecuencia lo descubrimos después del nacimiento, especialmente los túberes, de los cuales te voy a mostrar ejemplos más adelante. Tumores de astrocitomas subendemarios de células gigantes y también nódulos subendemarios que son comunes en la mayoría de casos. Otra cosa son las manifestaciones dermatológicas. Pero a veces no se da cuenta cuando están en la guardia de los recién nacidos. A veces solamente se descubre en los meses siguientes cuando los niños están pasando por la pediatría para sus chequeos normales. Entonces hay que saber, dependiente en el año de edad de la persona, quizás debes buscar por algunas manifestaciones como las manifestaciones cerebrales y las manifestaciones de la piel o más tarde se puede encontrar con más frecuencia las manifestaciones de los riñones y también en las mujeres adultas manifestaciones tumorales. Hacemos el diagnóstico de dos formas. La primera manera es para detectar manifestaciones clínicas. Estos son uno de los más comunes que se puede encontrar por el examen físico. Esos angiomas faciales que se encuentran en la cara aparecen en las edades preescolares y siguen adelante por todo lo demás de la vida. También pueden tener un parche de Sjögren, que es una manifestación de la piel que es más dura. Más común encontramos las máculas hipopigmentadas. Y en los adolescentes y los jóvenes adultos empiezan a encontrar los fibromas unguales y en todas edades, pero con menos frecuencia, se puede encontrar amartomas retinales. Ahora, en nuestra clínica es más común que nosotros confirmamos el diagnóstico por medio de los imágenes que podemos sacar por la resonancia magnética o por un TAC. Esos son ejemplos de otras manifestaciones internas. Esas son la condición de quistes pulmonares que ocurren en las mujeres adultas. Se llama linfangioliomatosis o LAM por sus siglas ingleses. Otra manifestación son los tumores benignos de los riñones, los angiomatomas renales. Ya hablé un poquito acerca de los tumores cardíacos que se llaman rhabdomyomas. Y en el cerebro tenemos tumores, se llama SEGA, o túberes, que son aquí en la parte cortical. Hacemos el diagnóstico por medio de tener mantenemos una lista de manifestaciones principales y manifestaciones secundarias. Y con una combinación de dos de los criterios mayores, o uno de los mayores junto con dos de los menores, nos ayuda a confirmar el diagnóstico de esclerosis tuberosa. También ahora tenemos disponible la prueba molecular de la cual nosotros podemos buscar la mutación de TSC1 o de TSC2 y en 2012 el Consenso Internacional de Esclerosis Tuberosa aceptó el diagnóstico de esclerosis tuberosa por medio de una prueba positiva en encontrar una mutación patogénica de TSC1 o TSC2. Es un trastorno genético y es autosoma dominante, pero la mayoría de casos ocurren espontáneamente. La frecuencia se encuentra entre un nacimiento de cada 6 a 10 mil personas. Y entonces en el mundo encontramos entre 1 y 2 millones de personas afectadas. Y como dice, la mayoría de casos son espontáneas y también encontramos que la gravedad, o sea, la expresividad puede ser muy variable. Algunas personas tienen todas las manifestaciones y otras tienen solo una. Y también pueden tener una manifestación que es bien grave
y otros que es muy leve. Entonces, esa variabilidad lo hace más difícil hacer diagnóstico y también saber qué debemos hacer como médicos en su tratamiento. Los genes causales de esclerosis tuberosa se encuentran en cromosoma 9 y cromosoma 16. Se encontraron esos en del siglo pasado, en los 90, y de ahí, poco después, encontramos las vías moleculares de las cuales son responsables por todas las manifestaciones clínicas de esclerosis tuberosa. TSC1 y TSC2 forman un complejo que está encargado en el control de mTOR. mTOR es una quinasa que tiene la responsabilidad para controlar el crecimiento de las células y también tiene mucho que ver con la sobrevivencia de ellas. Entonces, en respuesta de energía y factores de crecimiento y nutrientes, todo esto pasa por esa vía para decirme mTOR que las condiciones son favorables en crecer y sobrevivir. Y sin esclerosis tuberosa, nosotros perdemos el control de esa vía de mTOR. Antes que entendimos todo eso, ya existía un tratamiento, pero no sabíamos que relacionó con esclerosis tuberosa. En las Islas de Pascua, en el año 1972, fueron algunos investigadores, algunos científicos buscando algunos remedios nuevos antimicrobios. Y en esto ellos descubrieron la rapamycina o sirolimus, lo que nombramos ahora. Pero no sirvió bien como un antimicrobio, pero aprendieron que se puede usarlo en el control del sistema inmunológico. Entonces lo desarrollaron como un tratamiento para prevenir el rechazo de los trasplantes. Bueno, todo eso ocurrió separado de esclerosis tuberosa, pero al descubrir los genes y poco después entender las vías moleculares responsables, nosotros entendimos que pudimos usar sirolimus para ser un inhibidor de mTOR. Ahora también tenemos otro parecido, se llama everolimus. Es casi igual, pero fue desarrollado de una forma nueva de sirolimus por parte de Novartis. Y en nuestra clínica nosotros utilizamos ambos igualmente, aunque tenemos las aprobaciones oficiales de everolimus porque lo desarrollamos en los ensayos clínicos con más frecuencia. Entonces la situación es así, cuando en cada uno de nosotros que no tenemos esclerosis tuberosa, TSC1 y TSC2 está encargado en control de mTOR. Pero la persona afectada por esclerosis tuberosa, el complejo de esclerosis tuberosa o SET, se pierde control de mTOR. Pero con esos inhibidores de mTOR, sirolimus o everolimus, nosotros podemos restaurar control sobre mTOR aunque no funcione TSC1 o TSC2. Bueno, entonces yo quiero pasar por una de las manifestaciones más comunes y cómo nosotros usamos ese conocimiento sobre las vías moleculares y ese tratamiento de sirolimus y everolimus en el manejo de esas personas afectadas. Aquí son las manifestaciones estructurales en el cerebro. Aquí en el centro se ve un tumor. Ese es una cega, uno de los astrocitomas subendemarios de células gigantes. Y esos ocurren con la frecuencia de 10 o 15% de las personas afectadas. Solamente empieza a crecer durante la niñez o la adolescencia. Si llega ya a ser adulto y no ha pasado por un cega, no va a tenerlo. Solamente empieza en los primeros décadas de vida. Y empiezan a crecer de esos nódulos subendemarios que ocurren con alta frecuencia y no entendemos el por qué algunos empiezan a crecer y cambiarse a ser un cega y los otros que solamente quedan como un nódulo, no lo entendemos. Y la otra manifestación común cerebral son los túberes que se encuentran en todos lados. Y por eso tenemos la mayoría de las manifestaciones clínicas que encontramos en las personas afectadas, lo que es la epilepsia, el retraso en el desarrollo mental y intelectual, y también el autismo. Es un ejemplo de un cega, crece en general muy lentamente, como medio centímetro por año, y son benignos, tienen casi ningún riesgo de ser metástasis o de ser maligno, pero crece justo al lado de la foramina de Monroe y cuando tapa esa foramina corre el riesgo de tener hidrocefalia. Pero hay algunos casos de los cuales no podemos operarlos.
o por lo menos no queremos operarlos de nuevo. Aquí es un ejemplo de un niño de nuestra clínica que nació y en su primer día de vida empezó a tener muchas convulsiones. Esa es una ecografía que sacamos su primer día de vida y podemos ver aquí ejemplo de 2 tumores cerebrales que son SEGA. Aquí es un adulto que tenemos que empezó con un SEGA cuando era joven y lo operaron, pero no pudieron quitarlo totalmente, entonces quedó con algunos restos. Y con restos en la situación de SEGA, los restos siempre tienen la capacidad de crecer de nuevo. Entonces aquí es un ejemplo de un muchacho que ya lo operaron, pero quedó con restos y tiene un SEGA recurrente. Y hay otras situaciones donde los SEGA pueden ser bien complicados. Es un ejemplo de un niño de otra clínica, pero vino a nosotros a la sugerencia de su neurocirujano, que les dijo que él tenía sus dudas que podía sacarlo en total. Y con eso él lo mandó a nuestra clínica para averiguar si podemos tratarlo con medicamentos en vez de una cirugía. Entonces hicimos un ensayo clínico de fase 3, después de algunos ensayos preliminarios, y ese involucró, inscribimos más que 100 pacientes con esclerosis tuberosa y recibieron everolimus o placebo, y aquellos si hubo progresión y si nosotros pudimos descubrir que fueron asignados a placebo, tuvieron la oportunidad para convertirse y unirse con el grupo con everolimus. Los criterios para inscribir en este ensayo clínico fue un SEGA de un volumen de 1.0 centímetros y también tuvieron que demostrar crecimiento o que una lesión nueva o ventromegalía, de lo cual indicaría que corre riesgo de tener síntomas de hidrocefalia. Esos son los resultados principales. Vemos aquí todo que recibieron everolimus, ninguno de ellos tuvieron progreso o más crecimiento de su SEGA después de empezar el ensayo clínico. Solamente algunos que fueron asignados al grupo de placebo, ellos demostraron progresión en el volumen de su SEGA y eso fue bien significativo. Aquí vemos los números exactos, vemos después de 3 meses una baja en el volumen en aquellos que reciben everolimus comparado a aquellos que siguieron creciendo en el grupo de placebo, y esto fue bien significativo. Es un ejemplo de uno de los participantes en este ensayo. Esta es una chica que ya habían operado una vez, pero quedó con restos y entonces recurrió su SEGA. Tenía 10 años cuando entró en el ensayo clínico y vemos aquí su estado base. Después 3 meses de tratamiento se enchicó mucho y a los 6 meses vemos la respuesta mejor aún comparado a la respuesta de 3 meses. Ella sigue tomando este medicamento aunque ya ha terminado el ensayo clínico. Ahora tiene 14 años, está tomando everolimus por 48 meses enseguida y vemos aquí la respuesta que ella tiene ahora. Siempre cuando hablamos de tratamientos con medicamentos sabemos que hay efectos secundarios y los efectos secundarios más comunes de everolimus y tal como sirolimus son úlceras bucales o aftas. Y también si son bien progresadas se puede tener estomatitis que es el mismo proceso. Esto ocurre con alta frecuencia en esclerosis tuberosa en las personas que reciben everolimus y es una cosa que ya sabemos que ocurre con ese medicamento también en otros trastornos. Pero una cosa que encontramos es que aquellos que siguen tomando medicamentos, la frecuencia de esos efectos secundarios bajan en frecuencia. Aquí vemos la frecuencia de efectos secundarios en todos los participantes en su primer año y la mayoría fueron de esas 3 cosas, estomatitis, úlceras orales y también hipercolesterolemia. Y se baja la cantidad de estos lo más tiempo que toma el medicamento. Bueno, seguimos adelante con el otro uso de ese medicamento contra la epilepsia. La epilepsia es bien común en esclerosis tuberosa. La mayoría de personas, más del 90% de las personas afectadas van a demostrar crisis epilépticos en algún tiempo de su vida. La mayoría van a empezar en su primer año de vida, antes de su primer cumpleaños van a empezar, y el tipo más común que encontramos son crisis parciales y también los espasmos infantiles.
es muy importante que entendamos y que somos agresivos en el tratamiento de la epilepsia porque tiene mucho que ver con el desarrollo final o el curso de las personas con esclerosis tuberosa. Aquí es un estudio que hicimos en nuestra clínica. Vemos aquellos sin epilepsia tienen mejor desarrollo comparado a aquellos que tienen la epilepsia. Y la cosa aquí se ve cómo comparamos los dos grupos a los 6 meses, a los 12 meses, 18 meses y 24 meses, y se ve que la separación entre los dos grupos está creciendo con más tiempo. Esto significa a nosotros no solo que tenemos que saber que está pasando esto en nuestros pacientes, pero si queremos desarrollar un tratamiento efectivo contra la epilepsia, tenemos que buscar uno que se puede utilizar en los primeros meses de vida. También la epilepsia tiene mucho que ver con el riesgo de autismo. Este es un estudio de niños de 12 meses y también de 24 meses que hicimos y ya podemos ver algunas manifestaciones clínicas del autismo en esta población y tiene mucho que ver, ocurre con más frecuencia en aquellos con epilepsia comparado a aquellos que no han tenido ninguna crisis. Los espasmos infantiles especialmente son frecuentes en el primer año de vida. Sabemos en cualquier niño que se presenta con espasmos infantiles hay que considerar el diagnóstico de esclerosis tuberosa si ya no lo han hecho. Y el tratamiento que es recomendado es la vigabatrin. No debe utilizar otros medicamentos en vez de la vigabatrin si ya puedes hacer el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Sabemos que tiene más eficaz la vigabatrina comparada a otras opciones que quizás podríamos utilizar cuando se presenta con espasmos infantiles un niño con esclerosis tuberosa. Entonces, bueno, otra cosa que sabemos es necesitamos usar dosis adecuadas en esa población. Muchas veces los médicos tienen miedo del uso de vigabatrina, de lo cual vamos a hablar en un ratito. Y entonces tratan de utilizar dosis muy bajas o quieren quitarla muy rápidamente después de dejar de tener más espasmos infantiles. Y lo que encontramos en nuestras clínicas en los Estados Unidos, aquellos que reciben una dosis más baja tienen alto riesgo de tener recurrencia de sus espasmos infantiles después de quitarle el medicamento. Entonces, eso son aquellos que recibieron una dosis más de entre 100 y 150 miligramos por kilogramo por día, comparado a aquellos que recibieron menos de 100 miligramos por kilogramo por día. Sí, hay mucha preocupación sobre el uso de la vigabatrina por medio de algunos informes que pasó muy temprano en el desarrollo de este medicamento, que esos pacientes informaron de una pérdida del campo de vista y con esto empezaron a hacer muchos ensayos clínicos tratando de entender la frecuencia y la causa de ella. Y lo que pasa es que hay un rango grandísimo, entre 17 y 83% de personas que dicen que sí, esto ocurre o no. Una cosa que cuando tiene tanta evidencia con un rango tan grande, se puede saber que hay un problema en el diseño y también la interpretación de esos estudios. Y entonces nosotros hicimos un estudio entre esclerosis tuberosa porque lo usamos desde los 90 en nuestras clínicas, sabiendo que es de gran utilización en los niños contra los espasmos infantiles, aunque no fue aprobada. Y nosotros hicimos un estudio de clínicas en varias partes de los Estados Unidos, preguntando cuántos de sus pacientes del cual habían dejado de tomar la vigabatrina, el por qué. Encontramos que fueron pocos que dejaron de tomarlo por medio de preocupaciones sobre el campo visual. Y la mayoría que lo dejaron, la mayoría no tenían ninguna evidencia de problemas, solamente los médicos o los padres estaban preocupados. Solamente 1% de personas tuvo evidencia de un problema actual.
Entonces, con esta evidencia, tal como la evidencia que la respuesta puede ser mejor contra los espasmos infantiles, seguimos con la recomendación oficial del Consenso Internacional de 2012, de la cual seguimos diciendo que la vigabatrin es la terapia más recomendada para los espasmos infantiles en personas con esclerosis tuberosa. Entonces, ¿qué hacemos cuando los anticonvulsivos fallan de controlar las convulsiones? Bueno, utilizamos muchas veces la dieta cetogénica o la dieta modificada de Atkins también usamos en vez de la dieta cetogénica tradicional. Todavía ofrecemos en muchos casos la cirugía para la epilepsia. Usamos cirugía tradicional. A veces ofrecemos una calcitomía. Pero con más frecuencia hoy estamos desarrollando el uso del láser. Y de vez en cuando no podemos encontrar un foco el inicio de sus convulsiones, usamos también el estimulador del nervio vago. Quiero hablar más de los tratamientos, especialmente everolimus. No voy a hablar de cannabis hoy, pero estamos desarrollando esto también para el uso en esclerosis tuberosa. Nosotros hicimos otro ensayo clínico de fase 3, de lo cual nosotros encontramos no solo pacientes pediátricos, pero también adultos que tenían epilepsia refractaria. Tuvieron que tener por lo menos 16 ataques en 2 meses durante el tiempo de observación y también tuvieron que tener sus otros anticonvulsivos de una manera estable entre 1 a 3 medicamentos, 3 remedios. Hicimos una autorización de grupo placebo, grupo de una dosis mediana y una dosis más alta. Y lo seguimos por 3 meses y después de eso nosotros podemos hacer el desbloqueo y después seguimos por 4 años más para averiguar la respuesta de duración. Estos son los resultados principales que son publicados. Vemos aquí la respuesta en la frecuencia de convulsiones y vemos aquí la respuesta de aquellos que recibieron placebo comparado a aquellos que recibieron la dosis mediana y aquellos que recibieron la dosis más alta. Y vemos aquí una respuesta según su dosis y también la respuesta toma tiempo para ver su respuesta óptima. Nosotros hicimos un análisis de las dosis y también los niveles de sangre en las personas que tomaban everolimus en ese ensayo clínico y por la primera vez nosotros pudimos ver que la respuesta depende en el nivel de sangre, en la dosis que tomaba. Entonces nosotros ahora en nuestra práctica clínica nosotros tratamos de subir la dosis a lo más que puede tolerar hasta el punto de tiene un nivel entre 8, 10 o 12. Ese es el nivel que nosotros tratamos de lograr. Algunos nunca van a lograrlo, está bien. Ellos solamente van a tomar más tiempo para demostrar una respuesta. Otra cosa es que tenemos que tener paciencia. Algunos sí van a responder adentro de 3 meses, pero van a ser otros, esa es la respuesta después de 3 meses, que 31% bajaron la cantidad de convulsiones por la mitad o mejor. Pero con 2 años de tratamiento vemos que pudimos doblar la respuesta o la cantidad de personas que bajaron la frecuencia de sus convulsiones. Entonces, en nuestra clínica nosotros tratamos de seguir el tratamiento por lo menos 1 año, si ellos pueden tolerar el medicamento y a veces si están demostrando beneficio parcial, lo seguimos por más tiempo que 1 año. Acerca del uso de las estrogenas, y nosotros recomendamos que utilicen otras opciones que las estrogenas para prevenir el embarazo, o como un IUD, o algunas preparaciones que solamente tienen prostagenas. También recomendamos un TAC pulmonar en las mujeres cada 5 años, empezando con la edad de 18 años, otra vez para vigilar sobre la acumulación de quistes. Y también sacamos pruebas de la función pulmonar en las mismas mujeres cada 5 años. Para asegurarnos que no está bajando esto sin evidencia en sus imágenes.
Este es el primer ensayo clínico que hicimos con sirolimus en el tratamiento del LAM. Y vemos aquí en aquellos que recibieron, que no recibieron medicamento, recibieron placebo, ellos siguieron con una bajada en su función pulmonar de esas dos medidas, y aquellos que recibieron sirolimus subieron en su función. Ese aquí es otro ejemplo donde se puede mantener su función pulmonar durante que recibe el tratamiento, pero al dejarlo empieza a caer de nuevo. Entonces, esa es otra situación que sabemos que necesitamos continuar el tratamiento a largo plazo. Entonces, ahora, ¿dónde quedamos oficialmente? Quedamos que con muchas aprobaciones en el uso de sirolimus o everolimus en el tratamiento total de personas afectadas por esclerosis tuberosa. Tenemos la aprobación contra SEGA y también los angiomielipomas, y más recién recibimos la aprobación en el tratamiento del LAM y también contra la epilepsia. Pero hay usos adicionales que podemos considerar en el uso de estos medicamentos para las personas afectadas por esclerosis tuberosa, aunque no tenemos aprobaciones oficiales. Quiero dar algunos ejemplos que sí, seguimos desarrollando estos medicamentos y quizás nosotros podemos conseguir la aprobación oficial o no, pero tenemos más y más evidencia que hay otras manifestaciones que pueden tener beneficio en el tratamiento. Ya descubrí las manifestaciones de la piel que ocurren en esclerosis tuberosa, y en general, antes de los inhibidores de mTOR, tuvimos que tratar los angiofibromas faciales por un láser. Pero el problema con eso es que solamente la respuesta dura quizás 6 meses, quizás 1 o 2 años, y después tienen que hacerlo de nuevo. Bueno, hubo un ensayo preliminario que hizo un grupo de Texas usando tratamiento de sirolimus de forma topical. Y es un ejemplo de uno de los participantes en esta clínica, que ya se puede ver los angiolipomas en las partes de la cara típica, y se ve aquí después de 6 meses que casi desaparecieron todos. Más recién, ellos publicaron los resultados de un ensayo de fase 3, de lo cual trataron más de 100 personas de varios centros de esclerosis tuberosa en los Estados Unidos y tal como en Australia. Y estos son ejemplos de uno de los participantes antes de su tratamiento y después de su tratamiento. Pero aquí se puede ver los resultados del grupo entero. Y vemos con 1% de rapamycina o sirolimus de forma topical, aquellos que mejoraron fueron de 80%. Un poco menos con una concentración de 0.1%. Pero una respuesta todavía muy buena. Y aquellos que recibieron vehículo, o sea, placebo, ellos fueron más riesgos de empeorarse que mejorarse con el tratamiento. Con esa evidencia ya sabemos, hay muchas recetas que se pueden preparar en las farmacias y lo usamos esas preparaciones, pero no hay una preparación de un fármaco que podemos utilizar. Tiene que preparar cada uno persona usando la receta propia de un dermatólogo. Pero estamos en marcha de tratar de conseguir un fármaco que tiene interés en el desarrollo de esto, de lo cual podemos tener una crema oficial, de lo cual podemos recetar y recibir cubierta por los seguros. Tiene las hemartomas de las retinas. Este es un ejemplo aquí, se ve aquí el disco, aquí es una hemartoma, o sea, una lesión benigno, pero es asociado con esclerosis tuberosa. Estos son algunos casos que publicaron un grupo. Se ve aquí, bueno, no presenta bien aquí, pero aquí se ve ejemplos. Antes de recibir tratamiento con everolimus fue de este tamaño, y después de unos meses se ve que hay respuesta. Este es un ejemplo de ERG, de lo cual se puede ver también una respuesta de esta persona con everolimus. Hay otra publicación que hicieron de 7 pacientes con SEG, con angiolipoma, con LAM, de lo cual fueron tratados con sirolimus, y los investigadores preguntaron qué pasa con sus ojos. Y se ven que había, a fin de todo, en esas 7 personas,
varias amartomas en sus ojos y todos ellos demostraron una respuesta después tratamiento con sirolimus por su cega, Angelium pulmonar LAM. Rhabdomyomas cardíacos también hay mucha evidencia que se puede responder. Aquí son una lista de los casos que se han publicado sobre el uso de everolimus o sirolimus. Eso es everolimus, pero hay algunos más de sirolimus también, que se han usado en vez de operar un niño recién nacido con rhabdomyomas cardíacos, de lo cual está interrumpiendo el flujo de sangre en el corazón. Hay una obstrucción. Tradicionalmente tenemos que operarlos, pero tenemos más y más evidencia que se puede usar en vez de una operación. Los últimos dos son ejemplos de otros tipos de tumores que son bien raros en esclerosis tuberosa, pero ocurren y son relacionadas al trastorno. Este es un ejemplo de sirolimus que usamos en el tratamiento de un tumor neuroendocrino. Vemos aquí en la cabeza de páncreas un tumor, es benigno, pero todavía existe. Y se ve aquí después 6 meses que está menos en tamaño. Y entonces esa persona en nuestra clínica sigue tomando sirolimus para esto. Este es otro ejemplo de una mujer que tiene 2 linfangiomas grandes aquí. Y después 3 meses de sirolimus casi desaparecen totalmente. Ese es un caso de una mujer con LAM que tenía una infusión quilosa grandísima, tenía tubos que no pudimos sacar y producía 2 a 3 litros por día de líquido. Nosotros no pudimos sacar los tubos, entonces decidimos de empezar tratamiento con sirolimus. Con everolimus digo, y a los 3 meses de recibir everolimus a 5 miligramos por día de esa mujer, nosotros pudimos sacar los tubos torácicos después de unas semanas, y eso se ve como ella queda ahora. Eso fue sacado 3 meses después. Con mi último tiempo que tengo, quiero por lo menos hablar un poquito acerca de la posibilidad que usamos esto no después de tener manifestaciones, pero quizás podemos desarrollarlos para el tratamiento antes de demostrar varias manifestaciones clínicas de esclerosis tuberosa. Un ejemplo que tenemos de las ratas es esto que esta rata tiene esclerosis tuberosa y empieza con convulsiones muy temprano en su vida, hasta el punto que está convulsionando todo el tiempo y se muere. Pero si nosotros empezamos tratamiento con sirolimus muy temprano en su vida, antes que empiezan los crisis, ellos pueden vivir hasta el punto que nosotros terminamos los estudios sin tener ninguna convulsión. También tenemos ejemplo de un caso de gemelas. Una de esas gemelas calificó para participar en uno de los ensayos clínicos contra la cega, pero su hermana no tuvo cega, entonces no calificó para entrar en esto. Y aquella que lo recibió en su primer año de vida, ella ahora no tiene angiofibromas, también su epilepsia es bien controlada y también sus riñones no tienen quistes ni angiomelipomas, pero su hermana tiene la otra situación. Ya tiene angiofibromas, está retrasada un poco en su desarrollo y su epilepsia no es bien controlada y ya podemos ver quistes que están presentándose en sus riñones. Entonces quizás si nosotros podemos empezar el tratamiento temprano, quizás podemos evitar todas esas complicaciones más tarde. Voy a pasar esto. Eso solamente es un estudio que nosotros hicimos preguntando a clínicas en todo el mundo, lo cual están utilizando sirolimus o everolimus, si ellos lo han hecho en los niños menos de 2 años, para asegurarnos que no hay problemas acerca de la seguridad en el uso de everolimus o sirolimus en esos niños tan chiquitos. Y la verdad es que los efectos secundarios son iguales que vemos en los niños más grandes y también los adultos. No tienen otro riesgo del cual sabemos ahora, diferentes que ya sabemos cómo manejar. Entonces, termino con este ejemplo de un niño que nosotros ya expliqué que esa niña se presentó en su primer día de vida con epilepsia.
de lo cual sacamos una ecografía de su cerebro y de ahí pudimos ver los SEGA. Entonces a los 5 días sacamos una resonancia magnética para verlos mejor y aquí se ve los SEGA. Y empezamos everolimus el día 28 cuando nosotros pudimos conseguirlo para ella. Y esa es la respuesta de después 5 meses. Se ve aquí que son más chicos. Y también ella sigue tomando aún hoy día y ahora eso es como se ve a ella. Ella sigue con epilepsia, pero mientras que ella puede seguir tomando medicamento, la frecuencia de sus convulsiones no son 0, pero son mucho más bajas comparadas cuando ella tiene que dejar de tomarlo, cuando tiene algún efecto secundario, lo cual tenemos que por lo menos parar en su tratamiento un ratito. Entonces, en resumen, empezamos con el descubierto de los genes de TSC1 y TSC2 y poco después pudimos entender el papel de ellos en el control de mTOR. Empezamos con los primeros pacientes tratados, empezando con sirolimus contra SEGA, y hicimos la primera publicación en 2016. Y de ahí nosotros hicimos los ensayos clínicos de forma fase 3, de la cual nos ayudó a conseguir la aprobación contra SEGA usando everolimus en 2010 y contra angioedema renales en 2012. Tomó más tiempo para conseguir la aprobación para sirolimus contra el LAM, lo cual conseguimos en 2015. Y más recién el año pasado recibimos la aprobación en el uso de everolimus contra la epilepsia en aquellos que son refractarios a los tratamientos tradicionales. Pero quizás, como expliqué, todo esto fue el desarrollo que es necesario con un medicamento nuevo, pero tenemos la esperanza que podemos cambiar la manera de pensar en el uso de estos en el futuro. Como expliqué, hay muchas evidencias que nosotros podemos usarlos fuera de las aprobaciones para otras manifestaciones clínicas de esclerosis tuberosa. Y quizás llegará el día de que cual nosotros podemos empezarlo muy temprano en la vida para prevenir todo esto y todas sus complicaciones. No sabemos si tendremos éxito en esto, pero en esto estamos en la lucha y estamos también ahora haciendo ese tipo de estudios de lo cual nos pueden ayudar a calificar en el uso preventivo y tal como en el uso para modificar el curso de esas personas que tienen el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Bueno, yo no puedo hacerlo solo, yo tengo un gran equipo que se encuentra en muchas partes distintas del mundo, entonces yo tengo que agradecer la ayuda y la participación de ellos, también de las familias que participan en los ensayos clínicos, tal como las agencias que nos dan becas para hacer esas investigaciones. Ese es el gran equipo que tenemos en Cincinnati dedicado a esclerosis tuberosa y sin ellos yo no podría estar aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias por la completa exposición y lo felicito por el español. La verdad que uno estaba acostumbrado al everolimus para el SEGA, que así salió cuando digamos, incluso yo recuerdo que al principio de todo se intentó también, o se proponía como para el tratamiento de la epilepsia en la esclerosis tuberosa. Ahora está aprobado para el uso que usted decía para el momento de epilepsia refractaria de la esclerosis tuberosa. Entonces, te quería preguntar el timing en ese sentido, porque, por ejemplo, nosotros usamos mucho la dieta cetogénica y en algunos casos cirugías, en fin, mezcla de varias cosas. ¿Usted diría que el everolimus hoy está antes que la dieta? O sea, quiero decir, cuando uno ya fracasa con 3 drogas o 2 drogas mayores, ya podría ser el momento del everolimus, incluso en pacientes lactantes, por ejemplo, portadores de síndrome de West que recibieron Vigabatrin, lógicamente. Lo siento. Muy buena pregunta. Y
Hasta ahora no hemos hecho ningún ensayo para comparar uno al otro al lado de cada uno. Entonces solo puedo explicar lo que hacemos en nuestra clínica. Después de fallar 2 o 3 medicamentos, ya sabemos que esa persona corre de alto riesgo de tener un caso refractario. Entonces yo presento las 3 opciones al lado de cada uno y hablamos acerca de cuál sería más fácil para implementar en el caso de ellos y también qué podemos esperar y qué efectos secundarios o dificultades tendríamos. Por ejemplo, sabemos que la evidencia en el uso de la dieta cetogénica es buenísima, entonces lo usamos con frecuencia en nuestra clínica. Pero hay algunas familias que nunca van a entender cómo hacerlo o no tienen los medios para implementarlo bien, entonces quizás eso no será, quizás no tendremos el éxito con esto como queremos. Con everolimus quizás sale muy caro, quizás no podemos conseguirlo, aunque tenemos una aprobación o que queremos hacerlo. Y a veces tendrán sus efectos secundarios, de lo cual tenemos que manejar. Entonces a veces los padres dicen sí, ellos quieren hacer esto en vez de la dieta. En todos casos, si ya empieza a ser refractario y tiene evidencia en su electroencefalograma que hay un foco de lo cual puede responder bien a la cirugía, nosotros empezamos el proceso de eso a la vez que elegimos la dieta o everolimus. No tenemos mucha experiencia, pero tenemos mucho interés en el uso de eso en este caso. Yo sé que, bueno, hay alguna evidencia preliminaria que algunos casos que se informan que se puede bajar un poco las manchas y más de eso también la epilepsia que ocurre en esto. Son casos nada más, yo creo que sí se puede usar, pero el desarrollo de ensayos clínicos para probarlo están demorados. Entonces no sabemos. Entonces yo no tengo mucha experiencia personalmente con eso, pero cuando las personas pasan un caso conmigo y cuando expliquen todo lo que está pasando, lo que ha tratado, yo les digo, bueno, sí, se debe probarlo por lo menos 3 meses o 6 meses. Una de las cosas que vemos de los tejidos que responden al tratamiento de everolimus o sirolimus, los tejidos relacionados con los vasos, con linfáticos, parece que estos tejidos responden mejor que los otros tejidos que se puede encontrar en esas enfermedades. Entonces, siento muy bien, muy cómodo en por lo menos probarlo y ver cómo le va por unos meses. ¿No hay más? Gracias por la conferencia. Usted mostró respuestas variables dependiendo de los tejidos y de los pacientes, ¿no? ¿Tiene alguna correlación con la genética eso o siendo esto? Hasta ahora no. Hemos tratado de averiguar si algunas mutaciones tienen una mejor respuesta que otras. Y hasta ahora la cantidad de personas que participan y la información genética que tenemos de ellas no nos han dado suficiente evidencia de decir, sí, este es una mejor respondiente que el otro. Esperamos que quizás en el futuro tendremos este tipo de información. También yo sé que hay ensayos ahora que están en marcha tratando de descubrir genes modificadores en esclerosis tuberosa, del cual quizás puede ser más de su mutación de TSC1, TSC2. Hay otros que influyen la respuesta de ellos. No sabemos todavía si esto va a ser el caso, pero hay algunos estudios que ya están en marcha. Una sola pregunta. Con el planteo de tratamiento preventivo, precozmente, ¿cuál es el planteo de la duración? ¿Cómo? La duración. Buena pregunta. Hay 2 maneras de pensar.
Okay. El primero es la evidencia que tenemos de los angiolipomas y de los SEGA, que al dejar de tomar medicamentos ya empieza la marcha de nueva de su manifestación. Entonces, si ese es el caso también en el uso preventativo, tendremos que usarlo por toda la vida, pero quizás de un dosis mínimo puede ser. Pero hay otra manera de pensar, y eso es lo cual nosotros vamos a empezar primero, es que hay algunas épocas críticas en el desarrollo de la persona, de lo cual el tratamiento preventivo puede tener mejor eficacia. Especialmente en el caso del cerebro. Sabemos que el cerebro está desarrollándose en los primeros 2 años de vida muchísimo. Sigue desarrollando hasta los 20, 25. Pero los primeros 2 años son críticos en mucho que lo pasa con el cerebro. Entonces, en los primeros ensayos clínicos del cual estamos casi al punto de iniciar, vamos a iniciar el tratamiento en los primeros 6 meses de vida y continuarlo hasta los 24 años. 24 meses, digo. Es el plan que tenemos. Otra pregunta. Aunque compromete todos los tejidos, aparentemente, ¿terapia génica hay algún protocolo posible para pensar? ¿Cómo? No entendí. Una terapia génica. Terapia genética. Ok, entiendo. Hay varias personas que están tratando de desarrollar esta terapia genética. La cosa es que con todos los tejidos afectados y en muchos casos quedan con, los túberes ya pasó el problema. Fue un problema en el desarrollo del cerebro antes de el parto. Y entonces no sabemos si podremos reemplazar los genes y reversir el proceso en estos casos. Quizás podemos hacerlo muy temprano en la vida y ver diferencia, o quizás podemos enfocar en un parte de esclerosis tuberosa como parte renal y hacer terapia genética justo con el blanco de los riñones solo. Para tratar de reemplazarlo por todo el cuerpo cuando ya pasó mucho del desarrollo de esos órganos, parece que va a ser más difícil que quizás otros trastornos genéticos. No perdemos la esperanza que podemos hacerlo, pero es mucho más complicado en esclerosis tuberosa que quizás otros problemas genéticos metabólicos, por ejemplo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.